Vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso que nos permites de estar en tu presencia. Señor, hemos venido con el anhelo y el deseo de ser bendecidos, de ser ministrados. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tus bendiciones, de tus milagros, de tu palabra. Si se revela en nuestro corazón, es poderosa. Como dijeron los discípulos, aumentanos la fe. Ellos solicitaron eso, aumentanos la fe. Así también nosotros en este tiempo deseamos recibir de ti maravillosas bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a la palabra de Dios. Josué capítulo 22, verso 28. Josué capítulo 22, verso 28. El Señor nos habla a través de su palabra, nos enseña. Hemos estado estudiando en forma cronológica el desarrollo de la revelación de la iglesia y el templo, el lugar de adoración. Al final, en dos grandes conceptos, el templo es el espacio físico donde todo creyente busca a Dios. Y la iglesia es ese cuerpo formado por creyentes, ese cuerpo formado por personas que sienten, oyen, obedecen, escuchan y honran a Dios aquí en la tierra. Pero al estar leyendo Josué, hay momentos donde vemos conceptos importantes. Y hoy quiero hablar sobre el testimonio, un ministerio clave. Escuche bien, el testimonio, un ministerio clave. Dice Josué capítulo 22, verso 28. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres. Mire lo que dice ahí, no para holocausto o sacrificios. ¿Con qué fin lo hicieron? Sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Hoy estaremos viendo en el capítulo 22 del libro de Josué una historia maravillosa que tiene una enseñanza. Pero hay una actividad que he escuchado que le dicen teléfono descompuesto. No sé por qué le dicen teléfono descompuesto cuando de verdad a quién le interesa un teléfono que está descompuesto. Todos queremos un teléfono que esté en buenas condiciones, pero bueno, por la actividad que se desarrolla, ¿qué es lo que aplica? Que alguien le dice algo a la primera persona y esa persona va replicando en otras personas y se hace una cadena en la comunicación. Se le dice teléfono descompuesto porque al final, cuando llega la última persona de todas las que hay, a veces se le añadió, se le quitó, se le puso hasta de más o de menos, pero la información se distorsiona con el tiempo. Somos buenos a veces para distorsionar. Por eso la Biblia en el concepto espiritual nos dice, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Debemos de estar atentos y sobre todo aplicados en la palabra de Dios para poder entender y analizar el mensaje de Dios. Nosotros nos gusta que nuestra comunicación sea correcta.
debemos de tener una sana comunicación. Debemos de sostener un mensaje que tenga fuerza, pero que tenga veracidad. Un mensaje contundente que no cambie, porque ese mensaje, aunque viaje, aunque se traslade, si va correcto, si se mantiene puro, dará resultados correctos. Habrá frutos en abundancia. Amén. Dios nos llamó a ser tierra sana, tierra buena, tierra productiva. Cuando entramos en el capítulo 22 del libro de Josué, en sus 34 versículos hay una historia. Imagínense, el pueblo ya tiene la tierra conquistada. El pueblo ya tiene su heredad. El pueblo tiene los espacios correspondientes para que ellos empiecen a laborar, a disfrutar aquella tierra. El pueblo tiene la economía, tiene la bendición de Dios, tiene todo. Pero en ese momento clave, algo está a punto de que active una guerra civil. Imagínense cuando ya está lo mejor, cuando ya han llegado a donde habían anhelado, la promesa de Dios se había cumplido, están a punto de entrar en una guerra civil. ¿Cuál fue la situación? Dice la palabra de Dios que las 2,5 tribus que habían sido heredadas, que Moisés les había entregado antes de cruzar el Jordán, cuando vieron una tierra hermosa, abundante, dijeron 2,5 tribus, Rubén y Gad, y la media tribu de Manasés, nos gusta este terreno. Así como dice Rosita, mi prima, siempre que llego y cuando quiere algo se acerca y dice, a mí también me gusta. Eso quiere decir, cómprame uno, porque lo necesito. Y así yo ya le entiendo, ¿te gusta? Sí, a mí también me gusta. Bueno, ellos cuando vieron aquella tierra dijeron, esta nos gusta. Moisés se las concede, pero le dice, pero tienen que hacer algo. La tierra se les va a entregar, es de ustedes, pero todos los hombres de guerra van a pasar con sus hermanos, con las otras tribus, y no regresarán hasta que le den descanso, hasta que todas las tribus tengan su territorio. El tiempo se cumplió, la tierra estaba conquistada, habían pasado 15 años aproximadamente en tener todos los territorios. Y ellos entonces le dijeron a Josué, es tiempo de regresar. Josué le dice, ustedes han cumplido, vayan. Y cuando ellos están a punto de cruzar el Jordán, ellos toman una decisión y dicen, vamos a levantar un altar, vamos. Y lo levantan, pero esa acción temeraria, sin consultar a los líderes, provocó que las otras tribus se levantaran en guerra y dijeron, ¿qué están haciendo? Dios nos castigó por eso. Dios nos castigó. Y menciona en el relato un asunto del capítulo 25 del libro de Números, cuando dice la Biblia que el furor de Dios se levantó contra el pueblo porque tomaron decisiones fuera de lo que Dios les había ordenado. Dios había marcado cómo iban a adorar. Dios les había enseñado la forma, no podían cambiarlo, tenían que obedecer. El Señor les dice varias veces que el lugar donde iban a adorar e iban a llevar sus ofrendas y sus holocaustos y todo aquello era en el tabernáculo, donde la presencia de Dios iba a estar. Ahora estudiamos que terminaba el lugar en Silo. Ahí estaba, y ahí se les había convocado 3 veces al año. Todo varón tenía que subir a las fiestas y ofrecer todo lo que tenía para dar para Dios. Pero estos, en una forma emocionados, en una forma como alegres, dijeron, vamos a hacer esto. A veces hay cosas que hacemos por la emoción, pero no es la voluntad de Dios. ¿Cuántos están aquí? Debemos de entender cuál es la voluntad de Dios. Y aquí vemos que ellos están haciendo esto, pero al ver las otras naciones dijeron, ¿qué van a hacer? Están desobedeciendo a Dios.
Y dice que sus hermanos se armaron y se fueron. Pero ya cuando iban a la guerra dijeron, mire, vamos a hacer esto. Primero vamos a enviar una comitiva. Y enviaron a los príncipes de cada tribu para representarlos. Y fue uno de los sacerdotes a hablar con ellos y decir, ¿qué está pasando? Y aquí empieza una historia maravillosa que, mire, gracias a Dios porque Dios tiene misericordia de nosotros, hermano. Porque el Señor dice que Él endereza lo torcido. Él tiene misericordia de nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Y vemos en la historia desde el verso 16 cuando dice que le pregunta, ¿qué transgresión es esta? Y vea, usa la palabra transgresión. ¿Y qué prevaricación contra Dios? 2 veces se usa la palabra prevaricar, o sea, atentar contra Dios. ¿Cuál fue el atentado contra Dios? Ustedes han edificado altar, por lo tanto están rebeldes contra Jehová. ¿Cómo se han atrevido a levantar un altar si Dios dice que no pueden hacerlo? Dios ha dado la orden y la forma cómo se debe de hacer. Imagínense, hacer las cosas a nuestra manera es prevaricación. Cuando nos alejamos del santuario y nosotros empezamos a vivir nuestra vida, empezamos a hacer cosas que para nosotros son correctas, pero en la palabra de Dios no son correctas. Y a la voz del Espíritu Santo tampoco. Es difícil y complicado que alguien pueda sostenerse, abra bien sus oídos con esto, sin estar ligado al cuerpo, sin estar ligado a la iglesia, al santuario. Hay personas que dicen, ¿por qué yo paso esto? ¿Por qué me sucede esto? Porque Dios destinó la iglesia como un cuerpo. No fuimos hechos para estar solos. Fuimos hechos para estar en ese grupo, en ese cuerpo. Usted le interesa a Dios. Usted lo necesita el Señor en el cuerpo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y yo no puedo vivir fuera del cuerpo. ¿Estamos aquí, hermanos? Y ellos dijeron, nosotros hemos edificado este altar. Entonces dice, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés tienen que explicar, tienen que dar una aclaración. ¿Qué están haciendo? Y el verso 24 dice, lo hicimos más bien por temor de que mañana tus hijos nos pregunten, ¿qué tienen ustedes que ver con Dios? O sea, como nosotros vamos a quedar de este lado del Jordán, se nos ocurrió hacer este monumento y decir, aquí lo colocamos y aquí va a quedar, para que si algún día ustedes nos preguntan, ¿y qué tienen que ver con nosotros si ustedes están del otro lado? Esa es una gran pregunta. ¿A usted le interesan los que no están o le interesan los que están? Porque la gran pregunta aquí que ellos hacen, ¿qué tienen que ver ustedes que están del otro lado? La preocupación de levantar la señal no era por ellos mismos. Había un problema. Los otros vieron algo y dijeron, si tú levantas un altar, vas a caer en idolatría. Se va a pervertir. Por eso menciona Números capítulo 25, cuando dice, la nación hizo lo que quiso y se pervirtió, perdió el razonamiento y el orden. Y aquello que buscaban en adorar a Dios se hizo un sacrilegio, algo que a Dios no le agradó. Pero la preocupación de ellos dice, ¿cómo nos ven a nosotros que estamos de este lado? Escuche bien, ¿cómo ves a los que no están aquí? ¿Cómo ves a tus hijos? ¿Cómo ves a tu familia? ¿Cómo ves a aquellos que todavía están en la ciudad? Ustedes saben que México, el 90% de mexicanos todavía no conoce a Jesús. Estamos hablando de más de 100 millones de personas que no conocen a Cristo. ¿Cómo nos va a ir bien? Dice que Dios bendice a la nación cuyo Dios es Jehová,
cuyo Dios es el Señor. Si me buscas, la bendición de Dios está ahí. Más de 100 millones de mexicanos no conocen a Jesús. No han tenido la experiencia que tú tienes de venir, sentarte, escuchar la palabra de Dios, y pueden pasar los años. Muchos nunca ni han entrado a una iglesia, aunque se llamen que pertenecen a una religión, solo han escuchado lo que le han contado y lo que le han dicho. ¿Le importan a aquellos que no están? Hay algo muy clave en esto. Por eso dice que ellos dijeron: nosotros edificamos un altar. Por eso decidimos, edifiquemos ahora un altar. Pero vean lo que dice: no para holocaustos ni para sacrificios. ¿Con qué fin lo hicieron? El verso 27, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, entre los que vendrán después de nosotros. ¿Cuál es la clave aquí? Dice, ellos comprendieron que no se puede ofrecer holocausto ahí. Esa señal no era para holocausto, esa señal no era para sacrificios. Hace unos días enseñaba la importancia del templo en el dar. Y aunque no nos guste, eso es parte del templo, el dar, el aportar. Y aquí ellos están diciendo: recuerden que este altar no es para ofrecer sacrificio ni holocausto. O sea, aquí no nosotros nos podemos autodar. O sea, que usted se autoofrende, se autodiezme, se autodé. Hermano, como ya la iglesia, pues yo me lo autodoy. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? O sea, nosotros vamos siendo convencidos poco a poco y alejados. Y ese era el problema. Aquí era el conflicto. Y ellos dijeron: este altar, su función no es para holocaustos, ofrendas. Y empezaron a enumerar: es para testimonio. Ahora, el enlace entre aquí y allá es el testimonio. Por eso coloqué: el testimonio es algo clave. ¿Cuál es nuestro testimonio? Cuando hablamos de testimonio, es un relato en primera persona, es una vivencia, es algo que yo tengo, que voy a decir. Ellos estaban diciendo: nosotros fuimos, peleamos, Dios nos dio esta herencia, y por lo tanto esto va a ser un símbolo de nuestro testimonio, de nuestra fe, de que Dios estuvo con nosotros, de que Dios nos guardó, de que Dios nos prosperó. Amén. Y no solamente para nosotros, porque nosotros lo traemos grabado, sino va a ser el testimonio para las siguientes generaciones. Cuando nosotros estemos o no estemos, a ellos se le contará que Dios fue bueno, que Dios fue fiel, y que lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado. Amén. Eso es lo que dijeron, y así poder servir a Dios. Esa era la circunstancia. Por lo tanto, ellos cuidaron de aplicar las disciplinas espirituales. Fuera del santuario, la gente pierde la disciplina espiritual. Aquí practicamos una disciplina: llegar en un horario, tener un tiempo, manejarnos en un tiempo. Eso nos enseña disciplina. Pero cuando estamos en nuestra casa, pues oramos cuando queremos, leemos cuando hacemos lo que queremos, en el tiempo que queremos. O sea, nos volvemos indisciplinados. Porque las cosas espirituales se manejan en mi tiempo y en mi forma. Cuando el Señor dijo que Él es primero y las cosas deben de girar en torno a Él. Si me buscares, me hallaréis. Amén. Por eso era el símbolo del tabernáculo. El tabernáculo no lo pusieron a un lado, sino dice la Biblia que el tabernáculo quedó ¿en dónde? En el centro de toda la distribución del campamento. Eso era una simbología que todo se movía en el entorno de la presencia de Dios. ¿Tu vida es así? Porque ese es un testimonio. Tu vida se mueve en el horario de tu compromiso con Dios.
porque eso es una disciplina espiritual. Yo pensaba en esto: disciplina física, disciplina alimenticia o no, disciplina mental. Estaba yo leyendo un artículo que la enfermedad que está acabando con millones de gente es la enfermedad ¿qué? Mental, emocional. Y estamos hablando de naciones muy adelantadas y están siendo enfermos de esa manera. La gente se está suicidando, no halla la puerta porque no tiene disciplina ¿qué? Mental, sanidad espiritual. El único que nos puede hacer libre es el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? El único que nos puede limpiar de adentro hacia afuera es Cristo. Amén. Por eso el salmista dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Amén. El único que tiene la capacidad de hacerlo es el Espíritu Santo. Fuera de eso no es la religión, no es el dinero, no es la capacidad intelectual, no es la comodidad, no es lo que podemos alcanzar o no alcanzar. Pero una de las cosas importantes es la disciplina espiritual. Cuando la gente no quiere la disciplina espiritual, estoy hablando, que es voluntaria. Jesús dijo: mi yugo es fácil. ¿Y qué dijo? Ligera mi carga. El Señor no dijo: es complicado, está difícil. Nada más que nosotros le metemos connotaciones. Esto está duro, esto está difícil. Nos gusta magnificar las cosas, pero el Señor dijo: mi yugo, ¿qué? Es fácil y ligera mi carga. ¿Quién no ha sido salvo y ha recibido a Cristo y su carga fue quitada? Y vive ahora una vida diferente, en paz y en bendición. ¿Cuántos alaban al Señor? Por lo tanto, nosotros debemos de ser practicantes puntuales y aceptar lo que Dios nos da. Aquellos hombres tienen que hacer una declaración. Escuche bien, para poder tener un testimonio poderoso, tenemos que declararnos a nosotros mismos. Tenemos que tomar las armas de la milicia del Señor. Tenemos que tomar las promesas de Dios. El Señor dijo: hacedme recordar mis promesas. Yo cuando leí eso, ¿acaso Dios no sabe la Biblia? ¿Acaso Dios no sabe los pasajes de la palabra de Dios? Si el Espíritu Santo es el maestro y el que la diseñó. Amén. ¿Por qué dice el Señor: hacedme recordar mis palabras, mis promesas? Porque está diciendo que tú tienes que hacer una declaración. ¿En dónde vas a estar? ¿Qué es lo que vas a creer y qué es lo que vas a obedecer? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que el Señor lo levantó de los muertos, ¿qué dice la Biblia? Serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación. Escuche bien, ¿tu boca se abre para confesar o qué es lo que comunicas? ¿Qué es lo que dices? Ahí está el testimonio. ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que tus labios están expresando? El Señor fue también poderoso, dice: de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Nosotros no podemos hablar algo. Es que hermano, es que mi boca dice una cosa y mi corazón está hablando y revelando el corazón. Escuche bien, dice la Biblia. ¿Cuál fue la declaración? El verso 28, por eso leímos en el inicio el verso 28. Nosotros pues dijimos: si aconteciere que tal cosa o lo que nos están diciendo, o en lo porvenir a la siguiente generación, entonces responderemos: mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Amén. El testimonio es el puente entre este lugar y el exterior. Y lo vamos a ver en la palabra de Dios. Cuando la Biblia habla de símil, está hablando de un altar erigido o levantado igual al que había en el santuario, en el tabernáculo. Ustedes han escuchado una frase que dice: es lo mismo pero más barato. ¿Cuántas veces nos hemos reído, verdad? Con memes que a veces han mandado y dice: es lo mismo pero más barato. Cuando nosotros construimos nuestros altares fuera del orden de Dios y la gente nos lleva a construir altares
alejados del santuario, alejados de la hermandad, alejados de los creyentes. Y es lo mismo. Sí, es lo mismo, pero más barato. Lo que estás buscando es tú lo más barato. ¿Cuántos están aquí? Me ahorro las ofrendas, me ahorro los diezmos, me ahorro la aportación a la iglesia, me ahorro ayudarlos. Si todo aquí, si Dios me escucha, Dios me oye, oro, leo, canto y yo solo me ministro y vivo la vida, es lo mismo, pero más que más barato. Pero Dios le estaba diciendo, cuidado, porque ustedes no deben de ser así. El verso 29, mire la declaración que ellos hacen. Nunca tal acontezca, verso 29, que nos rebelemos contra Jehová. Escuche lo que está diciendo. Que nos rebelemos contra Jehová. O que nos apartemos hoy de seguir a Jehová. ¿Cuántos están leyendo esa palabra? ¿Está usted en el capítulo 22? Porque después dice, es que el pastor, esas son ondas del pastor. No, no es ondas mías. Capítulo 22 del libro de Josué. A ver, ¿cuántos tienen Biblia? Porque yo aquí tengo mi Biblia. Y no solo una biblita, un biblión. O sea, porque no, esas son ondas del pastor. No, no son ondas mías. Son capítulo 22 del libro de Josué. ¿Está conmigo? Dice, nunca tal, ahí está la declaración, nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocausto, para ofrenda o para sacrificio. Además, ¿qué dice ahí? Del altar de Jehová nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. ¿Dónde estaba el altar de Dios donde ellos iban a ofrecer? Dios no acepta lo mismo pero más barato. Dios es un Dios de gracia, es un Dios que te da bendiciones hasta que sobreabunden. Pero usted puede decir, es que está regalado. Sí, pero no es oferta, porque lo que Dios hizo por ti tuvo un gran costo. Alguien pagó el precio, alguien abrió la puerta por ti, alguien te marcó el camino y nosotros simplemente recibimos lo que de gracia hemos recibido. ¿Cuántos alaban al Señor? Ellos hacen una declaración. Tú con tu boca debes de declarar y debes de cuidar lo que tú dices. ¿Cuántos están aquí? A veces se nos hace muy fácil hablar. Sí, esto es para esto. Yo he escuchado gente que me dice, puro pedir dinero. Hermano, a mí me toca pedir el dinero porque la gente me tiene confianza. Y algunos no me la tienen, pero al fin y al cabo tengo que hacerlo. ¿Cuántos están aquí? Porque tengo que informar y decir. Pero cuidado con lo que decimos, cuidado con lo que hacemos. El temor de Dios debe de estar en nuestro corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor debe de cuidar y guiar nuestros pasos, porque poco a poco nos podemos ir desviando del centro de la adoración del Señor. Ellos dijeron, nunca tal acontezca. Hicieron una declaración. ¿Cuál será tu declaración? ¿Cuál será tu mensaje a ti mismo y a los que te oyeren? Pablo le dijo eso a Timoteo. Ten cuidado, ¿de quién? De ti mismo y de los que te oyeren, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo. ¿Y qué dice? Y a los que te oyeren. Pero a veces somos buenos para decirle a la gente, no le hagas caso. Mira, cuidado. Debemos de ser hombres de fe, mujeres de fe, con una declaración clara. Y si no entendemos hay que preguntar. Amén. Y hay que indagar en la palabra de Dios. Pero ellos dijeron, nunca tal cosa hagamos. Edificar altar para holocausto, para ofrenda o para sacrificio. No, porque hay un lugar destinado donde Dios
lo ha manifestado y es delante de su tabernáculo. ¿Cuál era entonces el asunto? ¿Cómo termina este asunto? Verso 30. Cuando explicaron, dice la Biblia, que a los que fueron enviados les pareció bien todo ello. En tu vida hay un testimonio. Tu boca habla y testifica ante tus hijos, ante tu familia, ante los hermanos, ante tu grupo, ante aquellos que te acompañan, porque eso aviva el fuego. Amén. Eso aviva el fuego. Aviva el desafío y la fe y la confianza en Dios. El verso 30 al final dice, les pareció bien aquello. ¿Qué les pareció bien? Que ellos dijeron, no es para ofrenda, es para testimonio. Es una señal que todavía nosotros pertenecemos a ustedes y que nuestros hijos o sus hijos de ustedes no pierdan el enfoque. Aquí somos pueblo de Dios. Amén. Aquí hemos recibido de Dios y estamos listos para dar y honrar a Dios. Y vea lo que dice el verso 31. Hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros. Dijeron los líderes, hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Mire lo que dice, no eres traidor al plan de Dios. El verso 33 dice lo siguiente, qué lindo que terminen las cosas así. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel y bendijeron a Dios los hijos de Israel y no hablaron más, mire lo que dice, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban, y ahí menciona las tribus que habían hecho aquello. El asunto se terminó ahí cuando hay una declaración. Cuando tú tienes una declaración en tu corazón y la has soltado, aférrate a ella. Aléjate de la guerra. Amén. Hay personas que creen que la vida cristiana es pura guerra y guerra y guerra y guerra. Aquí dice que la guerra iba a venir por consecuencia de una desobediencia y de un atentado. Y ellos dijeron, nunca más hablemos de subir contra ellos en guerra. ¿De qué iban a hablar entonces? ¿Cuál es la palabra que debemos de testificar? Y vea lo que dice el verso 34 al final, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Lo que los iba a mantener sanos y limpios era el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? La experiencia que ellos tenían al ir al santuario y recibir en el santuario. ¿Cuál es tu experiencia en este lugar? Cuando sales aquí, ¿qué es lo que le dices? Y esto es decisivo. Usted dirá, pastor, pero este relato fue cuando el pueblo iba entrando y eso ya tiene sus añitos. Pero ¿sabe qué? Si pasamos al libro de Marcos capítulo 5, del verso 18 al 20, hay una historia, o desde el verso 1 hasta el 20, donde encontramos la historia del endemoniado gadareno cuando se encuentra con Jesús. Todos saben esa historia, un hombre perdido, endemoniado, que nadie lo podía controlar, nadie podía hacer nada por él. Y cuando llegó Jesús, aquel hombre se encuentra con Jesús, el Señor lo liberta, el Señor lo transforma, el Señor lo limpia, amén. Dice que lo encuentran vestido y en su juicio cabal, sentado y en su juicio cabal. Y cuando aquel hombre ha recibido aquello, la gente, dice la Biblia, que lo corre a Jesús, dice, no te queremos, vete de aquí, por favor, haznos un favor, vete de aquí. Oiga, ¿tus hijos corren a Jesús? ¿Corren al Espíritu Santo? ¿Quieren ver a un papá borracho, problemático? Yo recuerdo un amigo cuando sus hijos tuvieron un detalle
Y su mamá les dijo, tranquilos, porque ustedes van desarrollándose y no conocieron a su padre sin Cristo. ¿Lo quieren conocer sin Cristo? Yo ya no. Así que caminen en los caminos del Señor. Imagínense, la ciudad le dijo, vete, no te queremos. Y dice la Biblia que aquel hombre gadareno dijo, pues si corren a Jesús me voy con él también. Y dice que alistó sus cosas y se estaba subiendo a la barca. ¿Y qué le dice el Señor? Versos 18 y 20. Al entrar en la barca, estamos en Marcos, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. O sea, déjame ir contigo. Mira Jesús, para que el mensaje tenga poder, ¿verdad? O sea, para que cuando tú vayas a enseñar, Señor Jesús, antes de que llegue Jesús, imagínense la publicidad, el ex endemoniado gadareno, véngalo a escuchar. Oiga, qué publicidad, ¿verdad? Y antes que tú enseñes, Señor Jesús, yo doy mi testimonio. Ahí le digo a la gente lo que el Señor hizo. ¿Qué te parece? Vamos a hacer una dupla o sea, yo abro el evento y tú después predicas y enseñas. Oiga, se oye atrayente. Cuando dice la Biblia que el Señor Jesús, verso 19, mas Jesús, ¿está conmigo en el verso? No se lo permitió, sino que le dijo, ¿cuál fue la encomienda? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El Señor le dijo, tranquilo. Ese no es mi plan. Que seas parte del show. No, yo no quiero show. Yo quiero un misionero. Yo quiero un evangelista. Yo quiero a alguien que vaya de donde me corren, de donde no me dejan entrar. Tú sí puedes entrar, porque aquí naciste y tienes el derecho. Si quizás en tu casa no quieren escuchar el evangelio, tú eres el que estás ahí y tú eres el misionero. Tú eres el evangelista. Nunca renuncies a eso. Háblales. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales. ¿Qué le vas a contar? Cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y vea lo que dice el verso 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. ¿Qué empezó a publicar? Oiga, hermano, ¿cuánta gente? El otro día estaba yo escuchando y platicando y me impactó. Ustedes no saben cuánta gente le echa la culpa al pastor de su no crecimiento. Y yo pensé que yo era el único, pero un amigo me dice, hay mucha gente que me dice, pastor, yo no crezco porque usted no me ha dado la oportunidad. Imagínense que con esa actitud que Jesús le dijo, el otro ya está con el pie. Oiga, no es bochornoso. ¿Quién de ustedes aguantaría ese, como decimos, ese bochorno? ¿O qué más? ¿Cómo se llamaría? Más que un bochorno, que tú ya estás acomodadito subiéndote a la barca y el Señor te dice, ¿para dónde vas? Bájate. ¿No se enojaría usted? Y yo que quiero, y yo que siento el llamado, y mire el pastor, Jesús me corrió. Había mucho que narrar en eso. Y él irse por la historia. Fíjese que el Señor me libertó, pero pues yo quería, yo soñaba, mi sueño era ser parte del show de Cristo, pero todo se me derrumbó cuando el Señor me dijo, bájate. ¿A cuánto les gusta eso? Bájate. Hermano, pero es que yo aquí, mire, yo voy a hacer esto. No, bájate, vete a tu casa, arma el grupo de P5. ¿Cuántos están aquí? No, pastor, pero es que mi sueño, mi visión. Bájate. ¿Alguien dice amén? Él no contó su frustración, no contó lo que no se hizo. Él contó lo que Jesús había hecho por él. Y se fue
y comenzó a publicar cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Y cuál fue el resultado? Y todos se maravillaban. Tú vas, regresas a tu casa, a tu familia, y le hablas lo bueno que Dios ha sido contigo. Los enamoras con la presencia de Dios, con la fidelidad de Dios, o le cuentas lo incorrecto que somos los seres humanos. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Le cuentas tu mala experiencia de lo que te pasó? Que el chanchan estaba frío, que el panucho estaba duro, que traía poca carne. ¿Qué es lo que le cuentas? Que el Señor es bueno, que el Señor ha tenido misericordia de mí, que el Señor me ha escuchado, que el Señor me ha salvado, que el Señor me ha sanado por su infinita misericordia. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Hay algo más bueno que el Señor? ¿Hay algo más fiel que el Señor? Y usted dirá, pero pastor, eso fue 1 en 1000. San Juan capítulo 4, del verso 1 al 42, hay otra historia. La mujer samaritana. Cuando nadie quería pasar por Samaria, dice la Biblia, y Jesús pasó por aquel lugar, porque le era necesario pasar por ahí. Todos evitaban aquel camino, pero Jesús le era necesario pasar por ahí. Jesús un día te encontró, Jesús un día te llamó, Jesús un día puso sus ojos en ti, porque Él tenía un plan para ti, aunque tú no lo tenías para Él. Y ahí, en ese encuentro, aquella mujer, mire lo que hace. Después de platicar con Jesús, después de dialogar con Jesús, junto a aquel pozo, allá afuera, amén, no fue aquí adentro, allá afuera. Vea el verso 28 del capítulo 4 de San Juan. Vamos a leer. Entonces la mujer dejó su cántaro. ¿Cuántos vinieron a dejar su carga en este lugar? ¿Cuántos vinieron a dejar su opresión en este lugar? Porque venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, dice el Señor, y yo os haré descansar. Váyase bendecido, váyase libre, busque la presencia de Dios, no se vaya ahogado. Y dice, y después la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, ¿qué les dijo? Venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Vea la pregunta. ¿No será este el ungido, el enviado de Dios? Vea el 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Oiga, qué lindo, ¿verdad? Aquella mujer, después de tener una plática con Jesús, Jesús sabía todo lo de aquella mujer. Pero el Señor no la avergonzó. Cuando nosotros bajamos nuestro cántaro, cuando nosotros bajamos nuestras circunstancias al Señor, no es para vergüenza, es para tener paz con Dios, para ser llamados hijos de Dios, para regresar como una nueva criatura. Y vea lo que dice el verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Está conmigo ahí? Por la palabra de la mujer. ¿Cómo van a creer? Por la palabra de la mujer. ¿Quién le fue a hablar? Él sabe quién soy, pero no me avergonzó. Me ofreció la esperanza, me ofreció el agua de vida. Amén. Me dijo que podía ser salva, bendecida y tener una vida diferente. Gloria a Dios. Que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Mire lo que dice. Él me dijo todo lo que he hecho. O sea, cuando esa palabra dice, el Señor tiene, Él sí tiene el derecho para juzgarte. Él sí tiene el derecho para castigarte. Él sí tiene el derecho para hacer cosas con tu vida. Pero Él te ofrece gracia, te ofrece perdón, te ofrece salvación,
te ofrece una vida diferente, te ofrece cambiar tu vida, santificarte, limpiarte, llenarte de su Espíritu Santo, apoyarte, respaldarte en cada momento. Amén. Vean lo que dice el verso 40. Entonces vinieron los samaritanos a él. Oiga, entonces vinieron a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y vea el verso 41. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y el verso 42, mire lo que dice. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Vean lo importante del testimonio. Aquella mujer fue y solamente le dijo: Él sabe todo lo que soy, pero Él me perdonó. Y si me perdonó a mí, le puede perdonar a usted. Si me sanó a mí, le puede sanar a usted. Amén. Si Él me ayudó a mí, le puede ayudar a usted. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es la vivencia al venir a este santuario? ¿Cuál es tu palabra? ¿Qué es lo que le dices a aquellos que te rodean? ¿Qué es lo que le cuentas de lo que has oído de Cristo? Si Él pudo conmigo, lo hará contigo. Si Él me salvó, a ti también te salva. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Si hay algo poderoso en la vida, es testificar lo que de gracia hemos recibido y de gracia damos. Padre, permite que tu pueblo tenga esa declaración fuerte de su experiencia con Cristo, de su vivencia con el Espíritu Santo, del venir al lugar y adorarte y ser ministrado y bendecido. Señor, porque grandes cosas has hecho, grandes cosas seguirás haciendo. Desde el momento que salvaste nuestro corazón, nos diste la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Podemos tener la libertad de poder adorarte, de poder recibir de ti lo que de gracia tú envías. Señor, si hay personas que hoy abren su corazón, escúchalos. Declaramos en el nombre de Jesús que tú eres nuestro Señor y que eres nuestro Salvador. Te abrimos nuestro corazón para que seas el dueño de nuestra vida, para que nos dirijas, nos guíes y que tú puedas acompañarnos el resto de nuestra vida y puedas bendecir nuestro caminar. Que podamos transitar los próximos años como hijos de Dios y que tu Espíritu Santo nos llene con su poder y podamos disfrutar toda herencia que tú has preparado para los que te aman. Gracias, Señor, por esta bendición de conocerte. En el nombre de Jesús. Amén.